Entonces, muy buenos días a todas y a todos. Hoy ahí se está transcribiendo. Bueno, hoy es 6 de marzo del 2023, a las 11:17 de este día. Para mí es un grato privilegio y placer pues poderles saludar y presentarme y darle inicio a esta nuestra lectiva virtual que he denominado Razonamiento Probatorio, Estándares de Prueba y Control de la Racionalidad Judicial. Yo soy Camilo Montoya Real y seré el docente encargado de impartir estos contenidos que, como les he mencionado a los que ahorita estaban presentes, son contenidos de tipo interdisciplinario, actual, en desarrollo, y por tanto considero yo que son un reto, pero un reto muy interesante, porque no solamente pueden incidir para todos aquellos quienes participan en el proceso judicial de tipo penal, sino incluso de otras jurisdicciones, civil, no sé, etcétera, y también incluso si tienen otras carreras, otros enfoques que no solamente hagan que tengan una participación directa en el proceso judicial, sino en cualquier proceso que aspire a llegar a una decisión racional. Y por tanto van a ver, como lo dice el mismo título de nuestra diapositiva, la racionalidad va a tener un papel protagónico, entender qué significa la racionalidad y cómo se relaciona frente al manejo de lo que algunas personas dirían elementos materiales probatorios, otras personas dirían evidencia, otras personas dicen elementos de juicio. Entonces, por tanto, este curso creo yo que pues les puede aportar herramientas teórico-prácticas que van a ser útiles en distintos campos, incluso si estos campos de ejercicio profesional o ejercicio académico o de formación, pues sobrepasan o son diferentes al del procesal penal. ¿Listo? Voy a proceder a presentarme muy sucintamente para después hacerles algunas preguntitas frente al auditorio. No, me gustaría mucho poder escuchar la presentación de cada uno de ustedes. Serían muchas las experiencias y dependiendo de los perfiles podríamos llegar a conocer y a conversaciones, preguntas muy interesantes, pero pues al ser más de 100 estudiantes, pues eso no es posible. Pero sí me gustaría saber un poquito cómo caracterizar esa diversidad, porque asimismo uno puede modificar algunos aspectos del discurso. Como les digo, esto es un tema interdisciplinario, en donde si uno no tiene ciertas bases puede después perderse. Cuando, por ejemplo, empecemos a hablar sobre las falacias o lo que se conoce como la junk science, la ciencia basura, o por ejemplo, incluso en la psicología del testimonio, cuáles son los tres momentos de la memoria. Todo eso pues tiene algunas premisas que son claves manejar desde el inicio y a veces es bueno saber uno con quién interactúa para así mismo poder suplir algunas bases o tenerlas en cuenta para eventualmente resolver alguna pregunta, etcétera. ¿Listo? Entonces, pues me presento, yo soy Camilo Montoya Real, abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. Cuento con varias especializaciones, no solamente por ejemplo, en la ESAP, sobre trato digno y enfoque diferenciales a las comunidades NARP, negras, afro, raizales y palenqueras. También cuento con otras especializaciones con un enfoque más bien jurídico. Por ejemplo, en la Universidad de Girona he realizado la de técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales, también bases para la racionalidad legislativa, bases para el razonamiento probatorio. He realizado otros cursos de especialización en la Universidad de los Andes y cuento con una maestría en la Universidad de los Andes en el tema de epistemología jurídica. Entonces es como todo este tema que vamos a desarrollar actualmente, solamente que visto desde la filosofía. Estoy culminando ya otra maestría en la Universidad también de Girona con el profesor
Jordi Ferrer, la profesora Carmen Vázquez, Diego González Laguer, que es como esta escuela que se le ha denominado la escuela racionalista en razonamiento probatorio, la maestría en razonamiento probatorio. Eh, mis investigaciones pues están disponibles, ahí les compartí el link de mi perfil en LinkedIn y pues ahí encontrarán distintos, pues no solamente mi formación, algunas participaciones que he tenido tanto académicas como de otro tipo, sino que también encontrarán mi experiencia. Entonces, con respecto a mi experiencia, he sido pues abogado. He cumplido varios roles, diferentes roles. Actualmente funjo de manera, pues, en encargo como juez cuarto penal municipal con funciones de conocimiento, pero antes he sido juez de control de garantías en la ciudad de Cali, en la ciudad de Bogotá también, y tuve también otro encargo como juez penal del circuito en ejecución de penas. Eh, con respecto a otras experiencias laborales que tal vez pueden ser interesantes, entidades, pues la Federación Nacional de Departamentos, el Ministerio de Justicia, también como investigador académico en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Rosario, eh, y en todas esas investigaciones he intentado siempre aplicar herramientas de tipo interdisciplinarios con incidencia jurídica, por decirlo así, real, es decir, que tengan la trascendencia para incidir en eventual, o sea, que tengan la posibilidad, la capacidad real de llegar a incidir efectivamente en una decisión. ¿Listo? Ese siempre ha sido como un pilar porque reconozco que la formación filosófica especialmente también puede ser una deformación en el sentido de que a veces uno se eleva mucho y puede terminar en aspectos muy abstractos que no tengan una trascendencia real en las decisiones pragmáticas que, por ejemplo, en el proceso judicial, pues tienen la entidad suficiente para limitar de manera sustancial derechos fundamentales como los del acusado o las mismas víctimas. ¿Listo? Entonces, todo esto lo menciono para decirles que las herramientas que vamos a ver acá, si bien en un principio van a tener un nivel de abstracción, pues grande, por decirlo de alguna forma, sí están pensadas para que sean el fundamento en últimas de herramientas teórico-prácticas que ustedes puedan llegar a emplear, como dice el mismo título de la presentación y de la electiva, para ejercer un control de la racionalidad judicial. Es decir, que ustedes tengan las herramientas para evaluar si una determinada decisión, incluso si esta se da en el marco del proceso penal judicial, pues tiene una correspondencia, una armonía con la evidencia disponible. ¿Listo? Dicho de otra forma, eso es lo que significa el control de la racionalidad judicial. Y ya si ustedes son decisores, por ejemplo, juez o por ejemplo, en las audiencias preliminares, hay muchos actos de investigación en donde el protagonista es el ente acusador como titular de la carga de la prueba, pues es el que decide impulsar o no y va a tomar determinadas decisiones, pues eventualmente si ustedes ven este curso como decisores, pues estas herramientas teórico-prácticas lo que van a aspirar es a permitirles a ustedes poder, ¿cómo se dice? Poder fortalecer, poderse blindar, poder satisfacer eh, estas distintas puntos débiles que actualmente se han identificado que tienen las decisiones de tipo judicial o decisiones que no tienen en cuenta esta primacía o no están basadas en la evidencia. ¿Listo? Por eso es que aquí nos formamos para o dictar decisiones racionales o evaluar si en la decisión que me afecta o que estoy controlando, que estoy vigilando, efectivamente es racional. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, como van a ver, aquí
Vamos a hacer una pequeña... siguen ingresando personas. Si en algún momento se me llega a ir, se llega a afectar el sonido o llegan escuchar mal, por favor se comunican conmigo, tal vez haciéndome, levantando la mano o en alguna interacción que permite la página, porque voy a bajarle el sonido porque cada vez que ingresa un estudiante suena una campanita. ¿Listo? Les pregunto, ¿alguno ha tenido dificultad para ingresar a la plataforma eLibre y descargar también el sílabus o por ejemplo, revisar los diferentes materiales, la presentación que hice en la página? Levante por favor la mano si alguno ha tenido algún inconveniente. Ok, me parecen como que varios están levantando la mano. Listo. Entonces, si quieren, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar rápidamente a la página para que ustedes vean desde mi computador. Desde mi computador. ¿Cómo compartimos acá? Diseño, vista previa. Bueno, compartir. Listo. Ventana. Listo. ¿Están viendo? Sí. Bueno, listo. Entonces, como están viendo acá, ustedes ponen aulas virtuales Unilibre en su buscador. Les sale aquí inicio de sesión y si tienen en cuenta la cuenta Unilibre. Yo aquí tengo abierto mi correo personal. Entonces me meto acá a Unilibre. No. ¿Se me metió? No, Unilibre. Disculpen un segundito. Es que tengo 3 cuentas de correo. Ya debe estar abierto Unilibre. No. Entonces, si tienen abierta alguna otra página, se salen de ella, o sea, en su correo, cerrar sesión, entran a su cuenta de Unilibre, hagámoslo rápido, entran a su cuenta Unilibre, aquí, listo, en su cuenta Unilibre, perfecto. Entonces, si ya tienen el correo abierto, se van aquí a inicio de sesión en aulasvirtualesunilibre.edu.co y no ponen nombre de usuario ni contraseña, sino ponen ingresar. ¿Listo? Y ahí ponen ingresar y les va a abrir pues su página de inicio. Aquí ya está abriendo la mía. Si ven bien la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ponen acá, pues como esto es una electiva de especialización, electivas de especializaciones, razonamiento probatorio, y les tienen que poder acceder a esta página. Entonces, en esta página, pues no solamente está pues la bienvenida, entonces van a ver que esta página cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 pestañas, que son como los momentos del curso. En la primera es una simple bienvenida y presentación, que es este párrafo que está acá. En la segunda va a quedar la primera grabación de este curso y la segunda, donde vamos a profundizar los contenidos que acá veamos. Después, ahí encontrarán el cuestionario de la lectiva. Hay que decir que este cuesta 80%, pongámoslo, y que tiene un plazo de realización hasta el 28 de mayo del 2023. ¿Listo? El ejercicio práctico
tiene un plazo de realización hasta el 25 de mayo del 2023. Todo eso está en el sílabus. Y al final van a encontrar un foro en donde yo pues les permito que haya adicional a estas sesiones sincrónicas pues una interacción en donde ustedes puedan manifestar sus dudas, en donde sus compañeros puedan, por ejemplo, retroalimentar según su experiencia personal, según distintos tipos de participaciones. Yo, la verdad, lo valoraré de manera muy positiva y pretendo que eso pueda tener un tipo de trascendencia a fin del curso. Les pido a los que están ingresando que por favor silencien su, su micrófono. Bueno, habiendo dicho lo anterior, pues también en la primera pestaña, en la pestaña de bienvenida y presentación de la electiva, al final encontrarán no solamente unos links que considero pertinente, por ejemplo, a la biblioteca, a las bases de datos virtuales que tiene la Universidad Libre. Acuérdense que las bases de datos son una herramienta fundamental para cualquier tipo de investigación jurídica que se pretenda realizar, por ejemplo, acceder a LexBase, en donde uno puede incluso hacer un análisis jurisprudencial con palabras claves, utilizando conectores lógicos. Todo eso puede ser en determinado momento una herramienta muy importante pues, para desempeñarse tanto en el ejercicio académico como en el ejercicio profesional de cualquier. El objetivo de este curso, pues, no tienen realmente una incidencia en ello, pues porque no les puse ningún trabajo de análisis jurisprudencial, de que nadie hiciera una línea jurisprudencial o algo así, pero sí se los menciono porque uno nunca sabe, tal vez para alguna pregunta o complementar su ejercicio o para su vida académica y profesional. Esto es una herramienta que le da la universidad a ustedes como estudiantes de un posgrado. Y yo creo que es importante que lo sepan. Lo otro es que al final encontrarán el sílabus del curso. Entonces, cuando entren a esa pestaña, pues aquí ven, el sílabus les aparece. Espero que ya lo hayan podido revisar, pero pues básicamente aquí les presento no solamente una pequeña síntesis del curso, sino que también les expongo unos objetivos de aprendizaje, eh, en donde les muestro pues básicamente qué me propongo en este espacio relativamente corto que vamos a tener. La metodología, qué significa que sea a través de la plataforma, la disponibilidad de las grabaciones de las sesiones y la importancia de los distintos mecanismos con los que los evaluaré. Les expongo después la evaluación, en donde, como ustedes podrán ver, hay tres componentes: el cuestionario sobre los contenidos teóricos, que cuesta el 80%, el cuestionario sobre los contenidos prácticos, que cuesta el 20%, y la participación activa. Es decir, como me permito leer, podrán valorarse positivamente para aumentar la calificación las intervenciones que se realicen en el foro, ya vieron que era la última pestaña, según la calidad y pertinencia de la misma. Se tendrán en cuenta las intervenciones realizadas antes del 13 de mayo del 2023. ¿Listo? Entonces, pues lo dejo aquí planteado para que ustedes sepan cuáles son las reglas de juego de este curso, y igualmente el sílabus está disponible para la consulta. Después encontrarán un cronograma, ya ahorita les menciono un aspecto del mismo, y al finalizar, les comparto la bibliografía pertinente del curso. Entonces me he tomado el trabajo, creo que también es creo que es algo bueno para ustedes, que como este tema está actual, en donde está empezando a salir mucha bibliografía, hay mucha bibliografía de carácter internacional. En esto, ustedes tienen que saber que las culturas anglosajonas, norteamericanas, pues nos llevan mucho de desarrollo, puesto que, por ejemplo, digamos en Estados Unidos está un código casi que destinado específicamente para el manejo, valoración de la evidencia, el evidence rule.
y hay mucha jurisprudencia, mucho desarrollo académico, también de tipo interdisciplinario se ha pronunciado en estos respectos. Y por tanto, yo pues aproveché para hacerles una pequeña selección sobre algunos temas que creo que son importantes. Entonces les menciono ahí pues mi investigación de maestría, en donde hice un abordaje teórico, más bien teórico, porque era en epistemología jurídica, pero con incidencia en los debates probatorios que puede tener la actividad judicial. Aquí van a ver una aplicación tanto de contenidos epistemológicos en el análisis de lo que un juez debería hacer, lo que yo denominé sus deberes epistémicos, es decir, los deberes lo que debería hacer un juez para poder decidir de la mejor manera. Es decir, decidir de manera que lo que declare probado en verdad se corresponda con lo sucedido. ¿Listo? Y como van a ver, eso es una probabilidad. Después, otro tema importante, aunque va a ser abordado muy sucintamente, es el error judicial. ¿Qué se entiende por error judicial? Y cómo el error judicial es más frecuente y tiene una entidad mayor de la que generalmente lo hemos asumido. Y aquí el Innocence Project en las culturas norteamericanas, pero esto también ha tenido un despliegue en varias jurisdicciones, incluso hay una experiencia, creo que de la Universidad Manuela Beltrán al respecto, pues muestra que la posibilidad de que haya una decisión errónea, pues es algo que está presente. La doctora Paola tiene levantada la mano. Sí, doctor, una pregunta, qué pena, que no sabía cómo, pero ya pude. Tengo una preguntita, ¿puedo hacerla? Es con respecto a lo que estamos hablando, hasta Es ahora estoy sobre el, sí, es que tengo sobre los cuestionarios. no, listo, no. Eso cuando hablemos sobre los cuestionarios. Bueno, Ahorita listo. estamos, Gracias. déjame terminar este temita y ya vamos cerrando. Gracias. Listo. Entonces, pues aquí sobre el error judicial, como les mencionaba, el proyecto Inocencia es pertinente para mostrar la relevancia, pero igualmente lo que me interesa es que esa posibilidad de que haya una decisión errónea, pues es transversal y poder garantizar que la decisión es más racional, pues lo que brinda es una garantía adicional. Es una manera de proteger tanto la decisión como las consecuencias que esa decisión podrá tener. Y bueno, sobre el razonamiento probatorio, ahí les doy unos textos que son claves, sobre el razonamiento lógico, es decir, qué significan las inferencias, es decir, cómo son esos modelos en donde actualmente podemos explicar lo que sucede en los procesos mentales que tienen los distintos investigadores, ya sea si son de tipo judicial o de cualquier tipo que se relaciona con la evidencia, es decir, que pretenden decir qué sucedió en el mundo, ¿cierto? Como ustedes sabrán, hay las dos inferencias clásicas, es deducción e inducción, pero hoy en día, y esto va a ser un contenido muy importante del curso, pues se habla de la abducción, del razonamiento abductivo. Entonces, entender la diferencia entre la inducción, la deducción frente a la abducción, pues es algo clave. Ahí hay dos textos que son importantes. Y ya viene la profundización sobre los estándares de prueba. Les hice una pequeña selección. Van a ver que es un tema pues que da para tesis de doctorado, pero la verdad aquí solo aspiro que ustedes tengan se impregnen de algunas categorías que son básicas, importantes y que son no solamente categorías teóricas, sino que pueden tener incidencia en la forma en cómo los jueces o los fiscales o los representantes de víctimas, la misma defensa, el Ministerio Público puede llegar a cuestionar, fortalecer o apoyar, por ejemplo, determinado argumento que tenga una dimensión probatoria, es decir, que quiera describir lo que sucedió, es decir, qué vamos a considerar como verdadero, lo probado, como qué es lo que aceptamos como verdadero.
¿listo? ¿Y qué noción vamos a tener detrás de eso? Pues va a ser muy importante. ¿Cuáles son las categorías que vamos a evaluar para considerar que eso fue racional? Cuando dijimos que algo está aceptado como verdadero, pues ahí los estándares de prueba van a tener una relevancia importante. Y al final, diré, pues les hice una selección sobre lo que se considera como el control de la racionalidad judicial. ¿Listo? Es decir, cuál es, o sea, a partir de todo este andamiaje que puede tener una incidencia en la motivación, ya como nosotros podemos disgregar por lo menos algunas herramientas. Como les digo, esto es una pequeña introducción, pero es una introducción que tiene como objetivo brindarles estas herramientas prácticas y aquí veremos los tres puntos débiles que uno podría identificar en los tres pilares de la sana crítica, es decir, de esa metodología que le permite al decisor tomar una decisión racional, ¿sí? La sana crítica como un andamiaje que tiene tres pilares: el conocimiento científico, el respeto de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Pero como nosotros vamos a ver, y para eso es este curso, por lo menos de manera muy introductoria, cada uno de esos pilares pues tienen un punto débil y ese punto débil se los puedo mencionar de una vez para que ustedes vayan impregnándose de las mismas. Es en las reglas de la lógica el concepto de las falacias, en las máximas de la experiencia el concepto de las generalizaciones espurias y en el conocimiento científico es lo que se considera como la junk science, la ciencia basura. ¿Listo? Bueno, entonces, habiendo dicho lo anterior, creo que la doctora Tatiana tenía una pregunta frente a las evaluaciones, ¿cierto? Doctora Tatiana. No, yo no. Ah, bueno, alguien me pidió la palabra. Yo tengo una preguntita. Doctor, quería preguntarle si en el tema, ¿cómo se van a desarrollar esos cuestionarios? ¿Eso va a ser desde una sesión o en varias sesiones? Es que, pues ahí dice que hasta el viernes 19 de mayo, entonces no tengo como claro cómo va a ser cómo se van a desarrollar. No, qué buena y pertinente pregunta porque me hace acordar de, de que no puedo suponer que todos están familiarizados con el aplicativo eLibre. Entonces, aquí lo clave, ¿sí? ¿Siguen viendo mi pantalla? Y la racionalidad judicial. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Sí, no? Doctor, a veces se le corta. La página de la universidad, estamos viendo bienvenida y presentación selectiva, unidad 1, unidad 2. Excelente, listo. Entonces sí les estoy presentando. Entonces aquí ustedes en la aplicación van a ver que está el cuestionario de la lectiva, 80%, que está aquí en doradito, y está el ejercicio práctico. Entonces, eso significa que ustedes en el momento en el que lo decidan, pueden entrar al aplicativo a la hora que lo decidan hasta el domingo, por ejemplo, para el cuestionario teórico, hasta el domingo 28 de mayo. Entran a ese cuestionario y van a enfrentarse a preguntas o de falso verdadero o de selección múltiple y ya, y lo diligencian. Aquí la única sugerencia importante es que hagan estos cuestionarios pues después de haber visto las dos sesiones que vamos a tener, esta sesión introductoria y la sesión de profundización. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Sí, doctor, Bueno, sí, señor, muchas gracias. el doctor Cristian tiene una pregunta. Hola, buenos días, qué pena. Una preguntita respecto a la bibliografía pertinente, ¿su merced nos la va a facilitar en algún momento o son de acuerdo a esos links que se encuentran acá del repositorio Uniandes? Ahí está esa información. Doctor, entonces en la bibliografía, pues este curso, esta lectiva no les puse a leer materiales, porque entiendo que, por ejemplo, ¿cómo estábamos dando esta lectiva antes? Esta lectiva era de un curso de 7 de la mañana
a 6 de la tarde un sábado completo. Entonces, en ese sábado la gente no podía preparar bibliografía antes. Entonces, lo que yo hice fue más bien decirles, mire, estos son temas escuchan cortado. Perdón, silencien por favor el micrófono. Estos son libros, artículos, pues bibliografía que está recomendada para que si algún estudiante pues encuentra de su interés pueda profundizar en la misma. El link que yo le di de repositorio Uniandes lo que refiere es a mi tesis de maestría, que es una tesis de maestría que, como les digo, está pensada para o sea, dentro del campo de la epistemología jurídica, que es todos estos temas, pero visto desde la filosofía. Visto desde el derecho, se habla más bien de razonamiento probatorio. ¿Listo? Pero igual son como dos caras de la misma moneda. Lo que quería es que ustedes tuvieran, como también es una reflexión que está también pensada frente al juez colombiano, tal vez les podía ser pertinente o relevante. ¿Quién más tiene? Esperen, que hay 3 personas con el uso de la palabra. Muchas gracias. Sergio Steven. Muy buenos días para todos, muy buenos días, doctor, mucho gusto. Mi pregunta es en relación con respecto al taller de práctico. A ver, y es una pregunta un poco de carácter particular. Resulta que yo soy una persona con discapacidad visual. Vi el video, creo que está relacionado a la encuesta, perdón, el taller con el video, pero pues el video es netamente visual. Entonces tengo pues el interrogante respecto a mí. ¿Cómo podría yo realizar este taller, dado que el video es pues netamente visual y de ahí radica el taller, según por lo que entiendo? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Qué pena. Doctor Sergio, qué privilegio que nos acompañe y gracias por su pregunta. Ahí lo que yo le propondría es que le va a presentar una serie de opciones y la que usted se sienta más cómodo. Una de las opciones que le menciono aquí rápidamente para dar el uso de la palabra y porque tenemos también el tiempo un poco contado, pero la opción que más viable sería, y para cualquier persona que lo considere viable, si quieren también estoy abierto a otro tipo de casos especiales, o sea, casos de especial consideración mejor, sería que o lo pudiera hacer con un compañero, o si no considera que esa sea la opción que mejor le satisface, me comenta a mí por correo y diseñamos algún mecanismo que nos permita evaluar el contenido del curso, porque sí es cierto que en ese video, y espero que lo hayan podido revisar, pues la verdad, es un video musical, pero me pareció que a veces estos contenidos, pues como tienen pretensiones filosóficas, psicológicas y de distinto tipo, muchas veces el contenido es muy denso, entonces creí que era una buena oportunidad para mostrarles que podemos abordar estos temas en otro sentido, en un sentido un poquito más pedagógico, por decirlo así. ¿Listo? Muchas gracias, doctor Steven. ¿Quién más tiene del doctor Diego Camilo Romero? Doctor, buenos días. Una pregunta muy concreta frente al cuestionario práctico también. El cuestionario tiene relación directa, pues según se logra revisar pues de lo que está ahí escrito y de la revisión del video mismo, que tiene una conexión directa con el derecho penal. En mi caso concreto, yo soy laboralista. Yo le soy sincero, yo de derecho penal no tengo ni idea ni sé de ese tipo de situaciones, y no sé si el cuestionario pues tenga una relación directa pues con el aspecto probatorio penal, o digamos son cuestiones que se puedan abordar desde los temas vistos desde la clase, porque si hay algún tipo de relación con el ámbito penal, pues aquí hay varios estudiantes que no pertenecemos a esa área específica. Creo que sería de pronto un poco complicado resolverlo desde esa óptica, porque realmente en mi caso particular yo no la tengo.
Muchas gracias, doctor Diego Camilo, y muy pertinente su intervención. Lo cierto es que, como les decía al principio, esta lectiva está diseñada, pensada, para que pueda ser vista y sus materiales puedan ser satisfechos por cualquier tipo de estudiante, incluso si no, si no manejan o no ejercen dentro de la jurisdicción penal. Entonces, si bien el contenido del video refiere a una conducta que eventualmente tendría pues todas las características de una conducta delictiva, no, el cuestionario no hace unas preguntas particulares frente a, no sé, si aspectos probatorios propios del contexto y de la normativa que rige el contexto penal. ¿Listo? Aquí lo que yo les voy a dar son herramientas teórico-prácticas que les sirve a ustedes para evaluar cualquier decisión que se pretenda racional en sentido probatorio. ¿Listo? Son herramientas que pueden ser tanto, es decir, por ejemplo, el estándar de prueba, ya como para hacer un pequeño paréntesis introductorio, por decirlo así. Estándares de prueba en el proceso penal está muy definido, ¿no? Pero que esté definido no significa que esté desarrollado o completamente desarrollado. Entonces hablamos, por ejemplo, para la procedencia de una medida de aseguramiento, hay una inferencia razonable que está paralela a otro análisis de criterios, pero se reconoce desde el inicio que el estándar de necesita para poder imponer una medida de aseguramiento, es decir, privar a un sujeto de su libertad o limitarle ese derecho fundamental a la libertad, incluso cuando su presunción de inocencia rige, pues no es un estándar de prueba tan exigente como el otro que se maneja al final del proceso, que es el más allá de toda duda razonable. ¿Listo? Entonces, en el proceso penal, desde el inicio hasta el final, se habla de estándares de prueba. Y tenemos en cuenta que para la procedencia de la imputación ya se habla de probabilidad de verdad, para la procedencia de la acusación ya se habla de, perdón, para la procedencia de la imputación es... ¿Cómo es? Inferencia razonable. Inferencia razonable. Inferencia razonable para la imputación también, sí, es verdad, para la imputación también es inferencia razonable, para la acusación es probabilidad de verdad y para ya la condena es más allá de todo lo razonable y, por ejemplo, tenemos jurisdicciones como por ejemplo la disciplinaria en donde se sigue hablando de certeza. ¿Y qué significa la certeza? Pues ahí ya empieza uno a desarrollar, pero en las otras jurisdicciones, en donde, por ejemplo, en lo que yo he investigado, pero aquí humildemente digo que mi aproximación es obviamente desde el campo de lo penal, aunque siempre también por mi formación filosófica he intentado construir categorías y manejar categorías que permitan relacionarse con distintos temas, también podemos hablar de estándares de prueba. Estándares de prueba que podrán ser de muchos tipos y que podrán tener distintas formas de caracterizarse, ya sea en la forma en cómo se satisface, en quién debe satisfacerlo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, un estándar de prueba que rige el proceso civil es el de la preponderancia de la prueba. ¿Listo? Aquí ha habido jurisprudencia que también ha intentado como desarrollar qué significan estos distintos estándares y cómo se manejan. Entonces, todo esto para decirle, doctor, aquí lo que yo pretendo es introducirles a conceptos que les permitirán a ustedes evaluar si la decisión probatoria es racional o no. ¿Listo? Y que el despacho ante el cual ustedes ejerzan o desde el cual ejerzan lo asuma o no lo asuma, pues eso ya es diferente, porque esto es un campo de discusión, es un campo que actualmente está desarrollándose, está recibiendo mucha retroalimentación de distintas fuentes, como les digo, interdisciplinarias, pero en donde sí hay una fundamentación clara de tipo jurisprudencial y constitucional que sí refiere a que el deber de motivar las sentencias
o las providencias o el deber de motivar cualquier actuación que tenga una incidencia en los derechos fundamentales, pues sí incluye la explicación sobre por qué o cuál es el fundamento fáctico que permite decir que algo sucedió, ¿listo? O que algo es aceptado como verdadero. Y eso sucede en cualquier tipo de proceso judicial e incluso en otro tipo de procesos en donde se aspira a tener decisiones racionales. Muchas gracias, doctor. Espero que le haya subsanado su pregunta. Voy a asumir solamente 3 preguntas más para ya empezar, porque como ven, las preguntas empiezan a surgir temas del curso. Entonces, la doctora Natalia Valentina. Bueno, y tal vez antes decirles, los que quieran poner cámara, lo agradecería, porque eso también le permite al docente, obviamente esto es una sesión virtual, pero sí es bueno como poder tener una retroalimentación del auditorio y lo agradezco de corazón. Doctora Natalia Valentina. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Qué pena la pregunta. Yo quisiera saber si el cuestionario de la lectiva, pues más o menos cuántas preguntas tiene, cuánto tiempo tenemos para contestarlo y si es de un único intento. Gracias. Sí, doctora, es de un único intento. Es de un único intento y si bien me acuerdo, hice 5 preguntas, ¿listo? Hice 5 preguntas. La verdad, la idea no es como, o sea, yo reconozco que esto es una sesión virtual, perdón, una electiva y virtual y que tiene unos contenidos, como les menciono, interdisciplinarios. Y la idea no es que, pues, no es hacer algo que sea de mucha complejidad, pero bueno, también es que tienen que tener en cuenta que a veces uno dice que no sea de mucha complejidad y después ve los resultados y como que sí era complejo, porque además uno tiene esa formación que, como les digo, tal vez en cierta forma es una deformación. Entonces son cinco preguntas, algunas son de falso y verdadero y otras son de selección múltiple, de un único intento para cada uno del teórico y del práctico, entre comillas. En el práctico, lo que sí tienen que ver es el video de antes, que espero que ya lo hayan visto, así sea por curiosidad. Gracias a ti. Doctora Sandra del Pilar. Doctora, tiene el micrófono apagado. Ay, buenos días, doctor, qué pena. Buenos días para todos. Acabo de revisar el cuestionario y veo que, o sea, mi pregunta es, ¿la electiva es 100% virtual? La unidad 1, la unidad 2, el desarrollo del cuestionario, el ejercicio práctico, y usted decía que como puntos adicionales iba a tener en cuenta la intervención en los foros, pues que fueran pertinentes y adecuadas al tema, ¿sí? Esas Sí. intervenciones en los foros son relacionadas a cualquiera de los temas de la unidad 1, unidad 2 y cuestionario de, pues, algún tema del cuestionario o es un tema libre. No, sí, tiene que ser ahí sí como en el interrogatorio, como una pregunta o una respuesta a una pregunta que sea pertinente para los temas del curso, ¿no? Pero Ya. aquí lo que se abre la posibilidad es que, por ejemplo, digamos, por ejemplo, el doctor que tiene una experiencia importante en el sector de la jurisdicción laboral. Entonces, por ejemplo, alguien pregunta, ¿qué significa probabilidad de verdad? Yo siempre he tenido esa pregunta, entonces, claro, yo ahorita estoy con algunos temas, en algún momento la responderé, pero valoro muy positivamente que haya otra persona que diga, mire, pues no sé en el campo penal, pero desde mi campo, que es laboral, así se ha tratado este tema. Eso, por ejemplo, me parece muy interesante. También para que se conozcan y tengan algún tipo de interacción entre ustedes, que eso también hace parte de la experiencia pedagógica. Pero Sí, sí, doctor. todo es virtual, todo es virtual. Y la idea es que si no pueden atender a la segunda sesión,
pues va a quedar la grabación, como también va a quedar la grabación de este. Ah, perfecto. Y Es la que yo última, hoy tuve inconvenientes, perdón, con ingresar me están arreglando eso en la plataforma porque no he podido ingresar, pero pues quería saber si hoy iba a tomar alguna lista de asistencia o algo así. no, esta sesión no tiene, este curso no va a tener lista de asistencia. Solo Vale, se va doctor, a gracias. grabar y el resultado de las notas les va a salir inmediatamente, hagan el curso, ¿qué? El cuestionario, ¿listo? Que son dos tipos de cuestionarios, que como les digo, una es de selección múltiple y la otra de falso y verdadero. Bueno, Muchas gracias. a usted, doctora. Entonces, vamos a dejar de compartir esta pantalla y entramos ya al curso como tal. Voy a compartir. Perdón, tengo un poco... me disculparán si me escucho un poco nasal. La rinitis de siempre agravada. Listo, introducción. Hoy, este archivo ya existe. Sustituir. Me avisan cuando ya se vea la presentación. ¿Se está viendo? Ya se ve. Sí, ya Ah. se ve. Ya se ve. Listo. Bueno, entonces ya hemos hecho una revisión de la página, hemos revisado el syllabus y acá sí les hago una aclaración y es que como me posesioné hace poco, la semana pasada, en el despacho de conocimiento, eso me cambió un poco el cronograma. Entonces vamos a tener la sesión que estaba programada este miércoles, va a quedar para el viernes, ¿listo? Va a ser para el marzo 10 a las 11 de la mañana. Va a ser la sesión de profundización sobre los contenidos académicos, ¿listo? Entonces, les agradezco que si ustedes tienen chats del curso, pues lo comuniquen y yo igualmente lo comunicaré por Teams, pero aprovecho para decirles a ustedes, notificados por estrado, que ya la corrimos para este viernes a las 11, ¿listo? Lamento si eso genera algún tipo de inconveniente. Igual, como les menciono, todo va a quedar disponible para su revisión virtual. Después tenemos a mayo 15, la sesión de preguntas y respuestas, el lunes a las 11. Después tenemos mayo 19, que es el límite para presentar el cuestionario teórico. Ah, no, pero creo que quedó más. Un segundito. Cuestionario práctico. Mayo 25. Bueno, igual nos sobra que se propongan hacerlo antes, pero asuman mejor lo que está en el sílabo, ¿listo? Que es, ¿dónde se me perdió? Que es mayo 19. Ah, no, perdón, está bien, está cuestionario de tipo teórico es mayo 19, cuestionario práctico es mayo 25, ¿listo? Listo. Y la sesión de preguntas y respuestas es hasta mayo 15. Y acuérdense que también hay un límite para considerar las participaciones activas que puedan incidir en la nota. ¿Listo? Bueno, entonces ya entrando un poco en materia. Una pregunta, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Quién me habla? María Eugenia Castellano. Doctora María Eugenia, por favor. Es que acá no sé dónde levantar la mano, qué pena con usted. Pero hay, o sea, pues antes de contestar las preguntas, ¿tiene alguna test de preguntas para estudiarlas o simplemente se contestan a lo que uno sepa? Sí, se contesta lo que uno sepa. Y la idea es que
en el desarrollo de este curso, pues vamos a ir abordando los distintos temas que vamos a evaluar pues en los distintos cuestionarios. Y por ejemplo, digamos, para mayor pues tranquilidad de ustedes, yo por ejemplo valoraré, o sea, quiero que presten atención, por ejemplo, a distinciones como verdad y validez, que es una distinción lógica con incidencia probatoria que es clave. Por ejemplo, quiero que entiendan bien qué significa una inferencia abductiva y cómo ésta se distingue entre la inducción y la deducción, ¿sí? No es lo mismo decir todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal, ¿sí? A decir, aquí veo una silla morada, 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 por tanto todas las sillas son moradas, a decir, considero que lo que mejor explica que esta agua sea, que no sea veneno, es que uno, no tiene ningún elemento que me refiera a lo contrario, dos, no huele a veneno, y tres, si me la tomo, no sabe a veneno, por tanto, esto no es veneno, ¿listo? Son tres tipos de inferencias, de formas de razonar que tienen distintos modelos, ¿listo? Otro elemento que ya les mencioné que considero que es importante que ustedes tengan claro a la hora de resolver los cuestionarios es cuáles son los tres puntos débiles que ustedes podrían llegar a explotar frente al cuestionamiento de la vigencia de la sana crítica. Tengan en cuenta que la sana crítica tiene tres pilares y cada uno de esos pilares tiene un punto débil. Entonces, al menos saber cuál es ese concepto clave que ustedes tendrán que desarrollar cuando tengan la intuición de, uy, juepucha, esta decisión como que tiene un problema en la máxima de la experiencia que utilizó. Entonces, ¿cómo yo hago para traducir ese problema, para ponerlo en algo que me permita ya sea investigar o ya sea tener un concepto que sintetice mi cuestionamiento? Pues ahí ya, por ejemplo, podremos hablar de las falacias, de las generalizaciones espurias, ¿sí? De ciencia que se considera basura. O sea, no, esa es la traducción en español, pero en sí el concepto es junk science, que es un concepto técnico, ¿listo? También, por ejemplo, vamos a ver lo que les mencioné sobre el proceso de la memoria y algo que va a ser muy importante es qué se considera aceptable en términos de hipótesis. Entonces, ahí sí el doctor que tiene su formación y su ejercicio profesional en el campo laboral, así como muchos dentro del curso. De hecho, ahorita les quiero hacer una preguntita al respecto para hacer como un pequeño paneo. Pues saben que dentro del proceso penal, pues es muy explícita cuál es las hipótesis que están en conflicto, desde la misma presentación de la teoría del caso y la defensa puede incluso también presentar pues su hipótesis que apoye la declaratoria de la inocencia. Pero también en las otras jurisdicciones siempre se debe manejar como una pretensión, de que, o sea, es decir, yo pretendo algo, pero eso que pretendo tiene un fundamento frente a lo que yo considero que sucedió. Esa es la hipótesis, ¿listo? Pero entonces tenemos que saber que dentro de la abducción, perdón que me adelante un poquito, pero creo que es pertinente, dentro de la abducción, pues esa aceptabilidad de las hipótesis no significa que va a ser la hipótesis aceptada. Es decir, tenemos un paso grande de lo que consideramos aceptable a lo que en verdad vamos a aceptar. Es decir, yo considero, por ejemplo, aceptable que una persona, no sé, pues me diga que no pudo asistir a clase porque falleció un ser amado, porque se tuvo un accidente personal, porque sucedió una catástrofe en el camino en donde venía. Pero de ahí a que yo vaya a aceptar esa hipótesis, hay muchas cosas que se tienen que satisfacer. ¿Listo? Entonces yo creo que con esos 5 puntos que ustedes fortalezcan,
ahí va a haber una buena preparación frente a los cuestionarios. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, ya entrando a la síntesis estructural de nuestra electiva, pues van a ver que, disculpen un segundo. Ya. Van a ver que hay una especie de conexión lógica frente, o sea, planteada desde el mismo título de la electiva. Entonces yo, como ustedes saben, esta electiva se titula Razonamiento probatorio, estándares de prueba y control de la racionalidad judicial. Y lo clave acá es que ustedes empiecen a entender y se empiecen a familiarizar con qué significa razonamiento, qué significa que estemos hablando en la dimensión probatoria y ya empezar a concretarlo. Entonces, cómo esa dimensión probatoria tiene unos conceptos que son claves, dentro de los cuales, por ejemplo, uno es los estándares de prueba, pero si quiere, ese es solamente un concepto primordial, pero que tiene una dinámica con otros conceptos, como por ejemplo beneficio de la duda, carga de la prueba y presunciones, las presunciones que pueden haber. Todos esos 4 conceptos se constituyen como pilares para uno entrar a analizar un determinado contexto probatorio. Y después vamos a concretar ya con una breve mención, pero que considero muy pertinente, sobre qué herramientas conceptuales están disponibles para llegar a elevar un cuestionamiento frente a esa intelección, a esa forma cómo el razonamiento probatorio puede operar. ¿Listo? Y por ello hablo de las 3 mínimas que les he mencionado. Saber qué es una falacia, poder identificar qué es una falacia, saber qué significa la junk science o la ciencia basura, y saber o entender, así sea de manera mínima, sumaria, introductoria, qué significa una generalización espuria. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta frente a esta presentación que quede pendiente frente a los contenidos del curso, las dinámicas, etcétera? Bueno. Creo que procede a hacer una pequeña mención como contextualizadora de cualquier ejercicio pedagógico, y es que hace poco, pues este curso lo he dictado una vez, el año pasado, creo que en noviembre, y recientemente había fallecido mi madre. Entonces mi madre es la funcionaria que ven ahí y que ha sido pues determinante en muchos contextos y que creo que va a ser o sea, es decir, su ejemplo y su trayectoria pues es esencial en todos estos temas que abordaremos. Ella fue fiscal y la verdad siempre pues fue muy humana y bueno. Y la menciono porque pues tiene mucho que ver con el tema prioritario e introductorio de la sesión, que es el de el error judicial. ¿Listo? Y es que es clave que cualquier funcionario que participe dentro del proceso judicial, sea ya decisor, sea ya partícipe o sujeto, perdón que hable con términos que tal vez sean prioritarios en el contexto penal, pero en últimas, quien tenga que decidir y quien tenga que dar las herramientas para que esa decisión sea lo mejor posible, pues tienen que saber y tienen que tener muy claro desde el inicio que la decisión que se pueda adoptar en este proceso puede que sea errónea. Y esos errores
pueden que sean involuntarios, puede que tengan consecuencias muy graves, o puede que sean, sí, es decir, no solamente vamos a hablar de una decisión errónea cuando sea una decisión dolosa, o sea, con premeditación, con el interés de engañar, sino que pueden haber distintos tipos de errores que, sin embargo, puedan, por ejemplo, en el campo probatorio, declarar que algo es verdadero cuando en verdad no ocurrió, o por lo menos no ocurrió así. ¿Listo? Entonces, si uno es consciente de esa posibilidad, uno es humilde. O sea, cuando uno contempla la posibilidad de equivocarse y en verdad lo acepta, por decirlo así, de corazón, pues ya sabe que, por ejemplo, si esa decisión tiene una trascendencia en derechos fundamentales, priva a una persona de la libertad durante 40 años, pues tal vez va a hacer un poquito más de esfuerzo o lo posible para blindarse, para poder dormir tranquilo. ¿Listo? Entonces, pues lo que les mencionaba sobre cómo incluso un fiscal o incluso un juez tiene que tener muy claro eso de la posibilidad del error judicial, pues eso incluye no solamente en sus actuaciones de tipo probatorias, sino por ejemplo en el mismo trato humano que se le dan a la eventual víctima, a la presunta víctima, al presunto agresor o victimario, la presunta victimaria, y a cualquiera de las partes. Entonces yo creo que eso es muy importante porque incluso si estamos hablando de herramientas teórico-prácticas con influencia interdisciplinaria de tipo filosófico, científico, etcétera, no se puede olvidar que todo eso tiene que tener una trascendencia y una incidencia, una manifestación en nuestro actuar cotidiano, que en últimas tiene que ser un actuar humano, porque somos seres humanos que nos podemos equivocar. ¿Listo? Y si las decisiones son tan importantes y trascendentes, pues tenemos que hacer esfuerzos para hacer que esa probabilidad sea menor, pero incluso si la bajamos a lo mínimo, tenemos que saber que es una posibilidad que siempre existirá. Y tan es así, y aquí ya empezamos en lo que les mencioné del proyecto de Inocencia, que han habido experiencias muy interesantes en el ámbito del derecho comparado que muestran o han mostrado cómo esos errores judiciales son de muy distinta índole. Entonces, el proyecto Inocencia surge en la década de los 80 en Estados Unidos, debido a que surgió en el proceso, pues en el contexto científico, la prueba de ADN. Entonces, unos profesores se unieron, pues aquí dándoles la historia de manera a grandes trazos, sin pretender sí, como a grandes trazos, unos profesores se dan cuenta de que ya se habilita de un momento a otro una herramienta técnica que les permite ver si las personas que habían sido condenadas por delitos sexuales, por ejemplo, en verdad eran culpables. Y ellos hicieron una selección de casos en donde priorizaron unos que otros. Por ejemplo, fue consistente su declaratoria, su denuncia de algún error, su declaratoria y su concepción como sujeto inocente de la conducta, fue en todas sus manifestaciones, o su condena no se dio por la exclusión de un elemento pertinente de juicio, sino, sí, entonces ellos hicieron un ámbito de priorización y terminaron encontrando que muchas de las decisiones válidas dentro de su contexto histórico, es decir, racionales dentro de su contexto histórico, en donde se condenaba incluso a pena de muerte a sujetos, porque acuérdense que en Estados Unidos, según tengo entendido, si hay una violación que culmine en homicidio, eso en algunos estados puede dar para pena de muerte. Entonces, se dieron cuenta de que muchas de ese tipo de condenas, pues habían sido condenas erróneas. Y
lo interesante de ello es darse cuenta que puede ser que esas condenas erróneas respondan a actuaciones deliberadas, o sea, engaños como tal. Por ejemplo, digamos, les refiero aquí al caso, por ejemplo, en Chile existió lo que se denominó durante la dictadura de Pinochet la Operación Huracán, donde hubo una actuación sistemática en donde se refirió a pruebas pues, pues, pruebas falsas, cargos sustentados de manera errónea y engañosa, y eso puede ser posible. Pero lo interesante es que pueden haber errores que se cometan simplemente por negligencia, por ejemplo. Entonces, mal desarrollo de las herramientas que hay para controlar la decisión. Por ejemplo, una persona que no sepa que cualquier argumento tiene una estructura lógica y que dependiendo de cómo se maneje esa estructura, yo puedo incurrir o no en una falacia. No solamente hay falacias de tipo retórico, por ejemplo, la ad hominem. Entonces, decirle a la persona, mire, ¿usted por qué concluye que el cielo es azul si usted es una persona de izquierda? ¿Sí? Entonces eso es una falacia ad hominem, ataca a la persona. Pero hay otro tipo de falacias que son las que nosotros abordaremos acá, que son de tipo conceptual estructural, argumentativa. Entonces, en ese análisis semántico y sintáctico de los argumentos, a nosotros nos interesa es más cómo está relacionada la información de las premisas, a ver si éstas efectivamente llevan a una conclusión. Y entonces, ignorar que eso, por ejemplo, esa es una herramienta para analizar si un argumento es falaz, eso puede llevar a consideraciones erróneas y a decisiones erróneas. Y si está en juego decisiones tan importantes como, por ejemplo, encarcelar a una persona o incluso en el contexto estadounidense imponerle la pena capital, pues aquí la situación es muy grave, ¿no? Entonces, bueno, y para no ir más lejos, y ya como mencionarles lo último, es muy importante esa conciencia, porque y esa conciencia tiene que traducirse también en una disposición, en una alerta frente a todos estos temas, porque por ejemplo, digamos, en Estados Unidos, que es, como les repito, una fuente de información y de experiencias que están más avanzadas. Aquí, por ejemplo, estos temas no han tenido un desarrollo jurisprudencial tan prominente y legislativo tan prominente como el de allá. Entonces ya les mencioné que allá tienen un código especial para el manejo de las evidencias y por tanto ese código se nutrió de muchas líneas jurisprudenciales que ya han habido, pero también de casos puntuales, como por ejemplo que en el 2009, según tengo entendido, el FBI reconoció de manera explícita que una de las técnicas que utilizaba para aportar elementos de juicio que en determinado momento fueron incluso decisivas en la motivación de una condena, estaban erróneas. O allá, pues el sistema de jurados implica como una deliberación previa, pero tenemos que entender que el plea bargain, la aceptación de cargos, sí requiere un pronunciamiento que no tiene nada que ver con los jurados, ¿listo? Entonces, por eso es que menciono que puede que incluso estos elementos, como por ejemplo el análisis de pelos que hacía el FBI, pues en un momento la misma institución dijo, no, oiga, no hay fundamento científico que nos permita a nosotros decir que esta es un conocimiento científico estable, técnico
o que tenga la trascendencia, la entidad de la consolidación suficiente para fundar una condena penal. ¿Listo? Y eso significó la revisión de muchos procesos judiciales. Aquí, por ejemplo, también estuvo el escándalo de la psicóloga que no era psicóloga y que participó en tantos procesos. También, por ejemplo, hay el informe NAS y el informe PECAST, que son, el informe PECAST salió ahorita en el 2016, PCAST, y fue un informe solicitado, en lo que me acuerdo, por el presidente Obama, en donde le pide a su consejo científico que se pronuncie frente a la confiabilidad que tienen distintas herramientas técnicas, teóricas para la investigación penal. Esperen que me están llegando mensajes. A ver. Buenas tardes. ¿Me podría decir cuáles son los estándares de prueba? Bueno, después vamos, esta es solamente una introducción, entonces vamos después a profundizar cuáles son los estándares de prueba, por ejemplo, que se manejan en el contexto penal. ¿Y qué significa un estándar de prueba? Eso vamos a verlo más adelante. Bueno, por esa conciencia que tenemos frente a la posibilidad de que hayan errores y que esos errores tengan también una trascendencia o una relación frente al razonamiento probatorio, es decir, a los mecanismos que tenemos para declarar que algo está probado o no, pues es que esta disciplina se plantea desde el inicio hacer un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma refiere a pasar de lo que se conoce como un sistema de la íntima convicción a un sistema que ya no se funde frente a elementos plenamente subjetivos. Es decir, vamos por partes. Aquí, cuando hablamos de razonamiento probatorio, nos estamos refiriendo a esa decisión que va a declarar que algo es probado, que algo está probado, es decir, que algo sucedió en el mundo real. Y esa decisión no se fundamentará en una percepción directa del que lo decide, porque si fuera que el decisor viera el hecho, pues tuviera una percepción directa del hecho, pues entonces no podría ser el decisor que analizaría otro tipo de evidencia, porque ya estaría, pues, ya es otro tema. Aquí nosotros estamos analizando el caso en donde un sujeto tiene que decir qué sucedió, pero no tuvo una percepción directa de los hechos. Y entonces decimos, ¿cómo puede ese sujeto decidir qué fue lo que sucedió de manera más racional? ¿Listo? El modelo que antes existía en el proceso judicial colombiano para describir qué era lo que o cómo entender lo que se considera probado, qué significa el enunciado probatorio, era el modelo de la íntima convicción. En últimas, se declara lo que estaba probado era lo que el juez creía que estaba probado. ¿Listo? O el decisor. Entonces, por ejemplo, digamos, en la solicitud de medida de aseguramiento, en modelos anteriores donde el fiscal pues no tenía ese control propio de un sistema adversarial, como por ejemplo ante la participación ante el juez de control de garantías. Entonces el juez, el fiscal pensaba que una situación estaba, o sea, que determinada situación fáctica estaba probada cuando él se convencía de que eso era así. ¿Listo? Hoy en día esto está cambiando y está cambiando en pasos muy grandes. Y hoy en día lo que se pretende es que ya no se hable sobre las creencias íntimas que tendría un sujeto, sino que se hable sobre los mecanismos que tenemos, o sea, intersubjetivos, para controlar que aquello que se declara probado es realmente lo que
estaba lo que se podía declarar probado. ¿Listo? Y para eso están las herramientas que les vamos a ir introduciendo sucintamente en este curso. ¿Eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, antes que se consideraba que la inmediación significaba únicamente o esencialmente la presencia del juez, el contacto directo con respecto a todos los elementos que se podían presentar en una declaración. Entonces, el juez, por ejemplo, digamos, valoraba si, no sé, si sudaba mucho la persona al rendir la declaración. Si en ese esquema de la íntima convicción, pues pensar que el elemento fundante para decir que es lo probado era la creencia del decisor sobre, o sea, lo probado era lo que el juez creía que estaba probado, pues ahí es muy importante que el juez tenga una relación como muy íntima, muy absoluta frente a los elementos de juicio que va a considerar. Pero si nosotros pensamos que ya no se puede hablar sobre la creencia íntima de un sujeto, o sea, que el enunciado probatorio ya no es lo que el juez considere probado, sino que lo que está probado es cuando existan los elementos de juicio suficientes para declarar que eso fue probado, pues ahí ya estamos pensando en que hay algo que puede ser verificado y por tanto hay un ejercicio de control. Entonces, por ejemplo, para asumir de manera teórica, yo ahorita estoy haciendo un encargo judicial con funciones de conocimiento. Si uno asumiera un principio de inmediación absoluto, que no considero que se corresponda con la jurisprudencia que actualmente está, podría llegar incluso a decir que, por ejemplo, yo no podría celebrar audiencias de juicio oral, porque si me toca suspender la audiencia, entonces ya entraría el titular del despacho en un mes a analizar el caso y qué pasó con la práctica de pruebas que ya se adelantó. Entonces, por ejemplo, yo considero que hoy en día y tal como lo dice creo que la jurisprudencia, una concepción del principio de inmediación refiere más a esas capacidades, a esos elementos externos intersubjetivos, es decir, la capacidad intelectiva de poder valorar racionalmente el testimonio. Entonces vamos a ir desmenuzando qué significa eso. Pero, por ejemplo, las herramientas virtuales, los nuevos conocimientos científicos que hacen parte de la sana crítica, nos dicen que tanto los mecanismos virtuales permiten ese principio de inmediación, las grabaciones, por ejemplo, y también hay unos errores que no pueden ser cometidos. Por ejemplo, hay evidencia suficiente de tipo psicológico y de tipo científico en diferentes campos que muestran que asumir que, por ejemplo, una persona que suda mucho es que está diciendo mentiras, pues eso es una generalización espuria. Eso, además, estaría contradiciendo conocimientos científicos que estarían claros. ¿Listo? Y por tanto, ya no hay un enfoque antes se consideraba que motivar era explicar sobre cómo surge esa creencia, cómo surge esa sensación sobre la veracidad de aquello que se declara probado. Entonces se decía, mire, esto está probado porque yo escuché el testimonio 1, escuché el testimonio 2, no le creía el testimonio 3 y vi el documento tal. Entonces, por tanto, creo que esto está probado. Eso es en verdad, eso satisface unos criterios de motivación, o eso permite en verdad que haya una discusión sobre lo que se declara probado. No porque cuando se dice que lo probado es lo que el juez considera en verdad probado, solamente el juez tendrá el monopolio para decir qué es lo que él cree, es decir, qué es lo que él siente que es veraz, qué es lo que él siente que es verdadero. Pero
eso no permite en verdad una discusión, un ejercicio de evaluación, un ejercicio de control. Y por ello, ahora se habla que el deber de motivación no es solamente un recuento de ese camino en donde surgió la creencia, sino que es en verdad una explicación donde se demuestre, o sea, se muestre de manera detallada cuál es el fundamento para uno decir que cada uno de los supuestos que hacen parte, supuestos fácticos que hacen parte de la hipótesis, se satisfacen. Es decir, si la hipótesis tiene dos supuestos fácticos, supuesto 1, que el sujeto entró al lugar, supuesto 2, que estando en el lugar con esta arma blanca cometió determinada conducta. Entonces, un verdadero ejercicio de motivación que permita el ejercicio del control mostraría cuáles son los elementos y cómo es que estos son manejados, interpretados, para decir que cada uno de esos supuestos fueron manejados. No es simplemente la mera enunciación enumerativa de los elementos de juicio que se pudieron practicar durante el proceso o que están disponibles durante el proceso. Pues aquí yo creo que ya no vamos a ver el video, pero dice el doctor William Santiago García Trujillo: entonces el método científico que maneja la concepción racionalista es el de la contrastación. Entonces, claro, aquí hay muchos elementos que están como involucrados en la pregunta. Lo que yo les estoy mostrando acá es que hay un cambio de paradigma de la íntima convicción al control, ¿listo? Y les muestro que hay una de las escuelas o tradiciones que han aportado más paradigma que es actual, es la que se denomina racionalista. Y se denomina racionalista porque hacen un enfoque en lograr la decisión racional, ¿listo? Consideran que la decisión racional o aspirar a tener decisiones racionales permite que se controle y que se salga de la íntima convicción. Y ese enfoque racionalista pues ha tenido grandes desarrollos. Uno de esos es describir qué debemos entender por la sana crítica. Y en la sana crítica, y todo esto es para clarificar esta pregunta que me parece muy pertinente, la sana crítica tiene tres pilares, que es el de respetar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Pero no solamente, es decir, respetar esa sana crítica también significa dotar de contenido a esos tres pilares y entenderlos y también saber cómo es que estos pueden fallar. Y por tanto, cuando se me menciona que si el método científico que maneja la concepción racionalista es el de la contrastación, la verdad es que es una pregunta que podría dar lugar a confusión. La respuesta es sí. Lo que acá nos interesa es que nosotros tengamos, es decir, que cualquier decisión racional sea una decisión que explique, que muestre cuáles son sus fundamentos y que esos fundamentos puedan ser objeto de verificación, de corroboración. Y por tanto, una de las metodologías más importantes que vamos tal vez a mencionar muy sucintamente porque no sé si nos da el tiempo, es la metodología de la corroboración, expuesta en una obra muy interesante que es sobre la prueba racional. Está ahí en la bibliografía que les cité, más tarde se las menciono. Pero en sí, digo que puede ser una pregunta que dé lugar a ambigüedad porque el método científico y el respeto al método científico es algo que es propio de uno de los pilares de la sana crítica, que es el conocimiento científico. Y veremos que el punto débil de esas pretensiones de utilizar como conocimiento científico algunos ejercicios metodológicos que no lo son, es decir, que son ciencia basura, muchas veces se identifican, se denuncian gracias a que han utilizado metodologías
que no son comúnmente aceptadas por la comunidad científica o que tienen una tasa de error que es inaceptable para un proceso judicial, etcétera. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la pregunta porque me permitió mostrar que, por un lado, sí es verdad que el control significa verificación. O sea, no se puede controlar los estados íntimos plenamente subjetivos del sujeto, sino que tiene que haber algún ejercicio argumentativo que explicite las premisas y cómo esas premisas llevan a una conclusión en sentido argumental, en sentido lógico. Y lo otro es que la metodología científica también va a ser uno de los pilares que tienen que ser evaluados a la hora de ver si la sana crítica se respetó. ¿Listo? Bueno, razonamiento probatorio. ¿Alguien de ustedes le gustaría decirme qué significa para ustedes razonamiento? ¿Qué significa razonar? Razonar significa ¿Perdón? Pensar y analizar antes de dar cualquier decisión, verificar, probar. Esa es mi idea. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Claro, entonces uno puede hablar que un razonamiento significa un pensamiento, un razonamiento significa un análisis, un razonamiento puede también como aludir a muchos verbos, ¿no? Pero en sí hay muchas formas de concretar qué significaría un razonamiento, pero una de las que a mí me parecen más pertinentes, más ilustrativas, es considerar que un razonamiento en últimas es un proceso mental que tiene una pretensión de llegar a un resultado. Y que esos procesos mentales que quieren llegar a un resultado, en general, son de tipo práctico. La especialización. Micrófono abierto de la doctora Tatiana. Entonces son procesos mentales con enfoques a resultados. Eso en últimas va a ser la definición que vamos a manejar aquí en el curso. Y esa definición nos permite entender que esos procesos mentales pueden ser de muy distinto tipo. Puede ser un proceso mental de análisis, un proceso mental de evaluación, puede ser un proceso mental de creación, ¿sí? Pueden haber muchos tipos de razonamiento. Pero hay una ciencia, hay una disciplina que tiene la confianza, que cree que puede describir y cree que puede entender, explicar los razonamientos. Y esa disciplina se llama la lógica. Uno también podría decir que la psicología lo hace, que muchas otras disciplinas lo hacen, pero una disciplina que cree que puede mostrar cómo los razonamientos funcionan en sentido claro y riguroso es la lógica. Y la lógica tiene unos modelos que le permiten describir cómo los diferentes tipos de razonamiento pueden darse. ¿Listo? Esos modelos son los que se conocen como las inferencias. Pero esas inferencias y esos modelos, y por eso es que necesito que ustedes estén atentos para por lo menos esta primera etapa, que es interdisciplinaria, y no quiero que se pierdan para después pues, perderse en la profundización de los conceptos. La lógica, en la aplicación de estos modelos, sigue una estructura, y esa es la estructura del argumento. Es decir, la lógica cree que puede llegar a describir cualquier razonamiento a partir de una estructura, que es la estructura argumentativa, y distintos tipos de modelos que puede adoptar un argumento. Y esos distintos tipos de modelos son lo que se conocen como inferencias. Es decir, un argumento puede ser de tipo inductivo
un argumento puede ser de tipo deductivo o un argumento puede ser de tipo abductivo. Actualmente la abducción es ese nuevo desarrollo que, como les comenté desde el inicio, rompe un poco con la hegemonía clásica entre la distinción entre deducción e inducción. ¿Listo? ¿Hay alguna ¿Puede pregunta repetir las frente a tres? esa explicación? Sí, doctor. Me quedé en que la aplicación de la lógica tiene una estructura y esa estructura son los argumentos. Y que en esa estructura argumentativa hay unos tipos de modelos que son las inferencias. Y que un argumento puede ser de tres tipos, pero no alcance a escuchar cuáles son. Inductivo, abductivo y ¿cuál es el otro? Deductivo. Listo. Gracias. Pero al parecer va bien. solamente no escucho la última parte. Pero para seguir profundizando, ¿qué significa entonces un argumento? ¿Qué significa un argumento? Un argumento, en términos lógicos, significa la unión de enunciados en donde al menos o por lo menos más de uno, al menos uno de esos enunciados funge como premisa y este se conecta con otro enunciado que fungirá como conclusión. Es decir, un argumento es la vinculación que hay entre premisas con conclusión. ¿Listo? Y cada enunciado tiene una información. ¿Vamos bien? En verdad es sencillo. Es dos conceptos claves para analizar cualquier argumento es identificar cuáles son sus premisas y a dónde lleva, cuál es su conclusión. ¿Listo? Hay argumentos de muchos tipos, Pueden haber argumentos de una sola premisa, pueden haber argumentos de dos, pueden haber argumentos de muchas premisas, y también hay argumentos que se conectan con su conclusión de distintas maneras. Ahí es donde es interesante empezar a evaluar las diferentes formas en que un argumento puede construirse, ya sea inductivamente, es decir, yendo de lo particular a lo general, ya sea deductivamente, esto en términos muy introductorios, ¿no? Deductivamente, ya sea yendo de lo general a lo particular, o ya sea abductivamente, en donde la inferencia abductiva también se le conoce como la inferencia de la mejor explicación. Es decir, es un argumento en donde yo lo que pretendo es determinar, seleccionar, identificar cuál es la hipótesis que mejor explica el conjunto de elementos de juicio que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Vemos entonces cómo vamos construyendo un poquito de complejidad. Ahora, vemos que una inferencia lógica, pues la inferencia lógica que me permite, o sea, que me interesa a mí introducir sucintamente, es la inferencia de la abducción. Y esta abducción, pues tiene un sentido, el cual es permitirle al decisor encontrar cuál es la mejor explicación que se está manejando. ¿Cuál es la hipótesis que permite determinar o permite caracterizar los elementos de juicio que están en juego? Pero para tener también en cuenta qué significa el análisis lógico, o sea, lo que enmarca toda esta primera reflexión, también toca hablar sobre una de las distinciones claves que rigen cualquier análisis lógico, y es la distinción entre verdad y validez. Porque es muy diferente hablar que un enunciado es verdadero a hablar que un argumento es válido. ¿Listo? Aquí les estoy dando una de las características o una de las herramientas más potentes para que cualquier persona que pretenda cuestionar desde un nivel formal, desde un nivel lógico, un argumento, lo pueda hacer de manera idónea. Y es distinguir entre la verdad
de los enunciados, o sea, la verdad de las afirmaciones, frente a la validez en la construcción del argumento. Cuando se analiza la verdad de las afirmaciones, que por ejemplo pueden fungir en un argumento como premisas, lo que se está haciendo es un análisis frente a si esa afirmación corresponde con el mundo. ¿Listo? Hay una relación de correspondencia. Si yo digo, tengo un celular en la mano, esa es una afirmación que será verdadera o falsa en tanto tenga un celular en la mano. ¿Listo? Si yo digo ahorita, yo, Camilo Montoya, tengo un celular en la mano, es una afirmación verdadera. Si yo después digo, tengo una celular en la mano, será una afirmación falsa, puesto que no está el celular, no se corresponde con la realidad. Eso es muy diferente a decir que un argumento es válido o inválido. Desarrollémoslo más profundamente. Lo que estoy intentando decir es que la lógica, desde el inicio, distingue qué se puede decir sobre los enunciados y qué se puede decir sobre los argumentos. Un argumento puede ser válido o inválido, pero no puede ser verdadero o falso. Una afirmación sí puede ser verdadera o falsa, pero no tiene sentido que una afirmación se diga válida o inválida, a menos que estemos hablando de una afirmación que a su vez hace parte de otro argumento. ¿Listo? O sea, se está viendo esa afirmación como la conclusión, o sea, como parte esencial de otro argumento. Ahí en lógica lo que se llama eso es un entinema, en donde lo que está es ocultas las premisas del argumento. ¿Listo? Pero en sí la afirmación como tal no puede ser válida o inválida porque validez se predica de los argumentos. Y un argumento válido es donde, asumiendo la veracidad de sus premisas, es imposible que la conclusión sea falsa. ¿Listo? Eso es lo que significa validez en lógica. Asumiendo que las premisas del argumento son verdaderas, es imposible que la conclusión sea falsa. Y eso en lógica se puede dar, por ejemplo, yo puedo tener un argumento de tipo deductivo que diga de la siguiente forma: los unicornios son blancos, primera premisa. Segunda premisa, Chipotle es un unicornio. Conclusión, Chipotle es un unicornio blanco. ¿Es ese un argumento válido? Sí. ¿Se puede decir que es un argumento verdadero? Pues sería muy loco, pues, o sea, a menos de que nosotros pensemos que la entidad del argumento existe en un mundo psicológico, pues eso no tendría sentido preguntarse eso. Lo que sí tendría sentido es preguntarnos, ¿los unicornios existen? Para saber si aceptamos como verdadera una de sus premisas, que es los unicornios son blancos o Chipotle es un unicornio, ¿listo? Pero en sí, lo que yo quiero que les quede muy claro, por lo menos en esta sesión introductoria del curso, es que puede haber un argumento válido cuyas premisas sean falsas, pero lo importante es que en los argumentos válidos es imposible que, presumiendo, o sea, actuando como si las premisas fueran verdaderas, es imposible, o sea, no es el caso en que la conclusión sea falsa. ¿Listo? Por eso es que uno sí puede decir que el argumento que les dije anteriormente de todos los unicornios son blancos, Chipotle es un unicornio, entonces Chipotle es un unicornio blanco, sería un argumento válido en términos lógicos, lo cual no quiere decir que haya un compromiso con la veracidad. ¿Listo? El análisis sobre si la veracidad de las premisas de los enunciados se da o no, si las premisas son falsas o verdaderas, es algo que se determina de otras maneras que ya salen del ámbito de competencia de la lógica. ¿Hay alguna pregunta al respecto?
Bueno, entonces, haciendo un recuento, vemos que en el razonamiento hablamos de procesos mentales que llevan a resultados. Encontramos una disciplina que confía que tiene la capacidad de describir, de analizar esos procesos mentales. ¿Cómo lo hace? A través de una estructura que se llama el argumento. El argumento básicamente es la conjunción de unos enunciados en donde unos funcionan como premisas y otro funciona como conclusión. Y la relación que hay entre esas premisas y conclusión es la que nos permite a nosotros entender si ese argumento es válido o inválido. Pero, ¿alguien estaba mostrando un mensaje? Ah, bueno, no, perdón. Bueno, y la relación entre esos, entre esos premisas y esa conclusión, pues se puede analizar en dos formas. Una forma es analizar la veracidad de las premisas, o sea, la veracidad de los enunciados. Y otra forma es analizar la validez del argumento. ¿Listo? Eso ya queda claro. La distinción entre verdad y validez. Ahora, hay tres modelos que la lógica utiliza para explicar esas distintas formas en que puede tener un argumento. En general, han habido dos, que es la deducción y la inducción. En general, se ha entendido que la deducción va de lo general a lo particular y la inducción de lo particular a lo general. Por ejemplo, deducción, todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Sócrates es hombre. Tercera enunciado, o sea, conclusión, Sócrates es mortal. Eso es una deducción, porque parte de todos los hombres son mortales, eso va desde lo general, parte llega a lo particular, a lo concreto, a Sócrates es mortal. En cambio, en la inducción hay otro mecanismo que es desde la corroboración, desde la experiencia directa, uno a uno. Entonces yo veo que un hombre es mortal, otro hombre es mortal, otro hombre es mortal, otro hombre, otro hombre, otro hombre. Por tanto, encuentro que Sócrates también es un hombre y concluyo que probablemente Sócrates será también mortal. Eso es una inducción. En cambio, en la abducción, que será lo que veremos en nuestra próxima clase, y ya empezaremos a desarrollar y a profundizar los contenidos teóricos de este curso, hay otra dinámica, y es la dinámica entre identificar elementos de juicio a explicar, generar hipótesis explicativas y después seleccionar cuál de esas hipótesis explicativas es la que mejor explica ese conjunto de elementos de juicio. ¿Listo? Y el análisis sobre verdad y validez, o sea, la distinción entre verdad y validez, es uno de los pilares que utiliza el análisis lógico para poderse referir a los argumentos, para poder entrar a ver los argumentos. ¿Listo? Muchas gracias. El doctor William allí escribió en el chat del curso. Bueno, entonces, siendo la 1 de la tarde y habiendo visto, no encuentro dónde están las diapositivas. Acá ya. Bueno, entonces, pues doy espacio a alguna pregunta o algún comentario. Ya después de la siguiente clase ya entraremos a ver qué significa razonamiento probatorio. Hemos visto en esta cómo el razonamiento pues involucra desde el inicio lo que entendemos por lógica y ya se ve o ya entra en juego el concepto de la abducción, pero ya en la siguiente clase veremos cómo esa abducción ha sido hoy entendida como el modelo que permite explicar lo que está sucediendo en la mente de quien participa en el proceso de declarar qué fue lo que sucedió. Declarar lo probado, el enunciado probatorio. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, entonces dejamos aquí nuestra sesión introductoria y decirles que la próxima, ¿alguien está hablando? No. Que la próxima sesión pues se dará el próximo viernes, no el próximo miércoles como estaba programada, sino el viernes a las 11 de la mañana
por favor les agradezco que utilicen sus canales de comunicación para hacerlo, y cualquier pregunta estoy atento. Igual ahí en el sílabus están los demás contenidos y la hoja de ruta que tiene esta lectiva. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Gracias, profesor Camilo. Hasta luego. Feliz día, doctores. Feliz día para todos.